Hola, 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 ¿cómo están, hombre? Tanto tiempo sin verlos, escucharlos, pues, bonitos, bonitas, ¿cómo están? Oye, esperando que estén súper, vamos a hacer una clase cortita ahora, que se las voy a dejar grabada para que puedan ver bien algunas cosas que en el libro están súper bien explicadas, pero que con este material de un colega, profe Ignacio, vamos a ver lo que es la cultura burguesa, ¿les parece? Así que rapidito. Vamos entonces viendo esta llamada cultura burguesa, que no es otra cosa que uno de los productos que fueron surgiendo después de las revoluciones, ¿no es cierto? Que después de la francesa cambiaron el orden de todas las cosas en Europa y el mundo, particularmente el mundo occidental, ¿ya? Que si ustedes se acuerdan, después de la revolución francesa siguieron otras revoluciones que se les llamaron las revoluciones liberales, que particularmente fueron revoluciones burguesas. Todo está ligado a esta clase social, ¿no es cierto?, que estaba basada en el comercio, que lo proyectó a escala mundial, que a todas esas nuevas formas de vida que impactaron en la sociedad. Incluso por un momento se le llamaron la Bella Época, que en francés es Belle Époque, ¿ya? Así que ahí, como se ven ustedes, una imagen de París, que por tiempo fue considerada la capital cultural del mundo, ¿ya? No por nada esta frasecita lo marca, si está en francés. Bueno, ¿qué tenemos que decir? De los burgueses nosotros hemos comentado varias cosas que tienen que ver con que es una clase social. Primero que todo fue un estamento. Acuérdense que los burgueses no podían escapar del llamado tercer estado, de este espacio donde no había promoción social antes de las grandes revoluciones, pero que los burgueses se diferenciaron a su vez dentro de ese mismo espacio del tercer estado que se le llamaba. Se diferenciaron del resto del pueblo porque tenían poder económico, ¿ya? Y esto fue principalmente porque fueron comerciantes, como ustedes pueden ver acá. Los burgueses datan de la Edad Media, es decir, si ustedes quieren, más o menos para que se acuerden en contexto, la Edad Media terminó en el siglo XV, ¿ya? Eso estamos hablando de 1400 y tanto, algunos que terminó en 1492 con el descubrimiento o el encuentro de América, y otros, las más clásicas, que con la caída de Constantinopla. Pero más allá de eso, vamos a tener que los burgueses, o sea, son antiguos, son una clase social que tuvo varios años, en realidad, unas centenas que tuvieron para formarse, y en lo cual pudieron consolidarse como grupo y por supuesto también su poder económico. No obstante, no tuvieron, hasta el estallido de las revoluciones del siglo XIX, no tuvieron, ¿no es cierto?, la fuerza necesaria como para imponerse políticamente, porque esto lo tenían los aristócratas, las clases que nacían de, como alguien dijo por ahí ustedes mismos en una clase, los que nacían de cuna de oro, los que nacían nobles, nacían aristócratas, nacían como con una situación que los hacía, solo por ser familiarmente de una cadena, superiores al resto, ¿ya? Entonces ahí había una cosa que tenían los aristócratas, estos nobles tenían garantizado el poder político, a pesar de que muchas veces tenían menos plata que los mismos burgueses, señores, para que lo cachen. Acuérdense que acabo de decir del siglo XIX, estamos hablando que las grandes revoluciones liberales son del siglo XIX, no obstante, la gran revolución francesa fue a finales del siglo XVIII, pero que sus proyecciones fueron en el XIX, por eso se le habla más bien del siglo XIX como el siglo de las revoluciones, ¿ya? Así, miren, les dejo un textito que ojalá lo puedan leer ustedes ahí. Les doy unos minutos para que lo lean, porque después les viene una preguntita, ¿ya? Así que para que estén atentos, viene a un par de segundos. Tómense para leer, por favor. ¿Ya? Bueno, si no lo pausan un poquito, porque ahora viene a continuación la pregunta, ¿vale? Ok. Continuamos. Aquí hay una imagen que tiene que ver con la organización de la sociedad, ¿no es cierto?, desde la Edad Media, y el rol que fueron ocupando poquito a poco los burgueses en ese tiempo. Si ustedes se dan cuenta, siguen siendo parte de lo que se conoce como el Estado llano, es decir, el tercer estado, el que no tiene privilegios políticos, pero definitivamente están por sobre otros miembros de ese mismo grupo. Los campesinos, los siervos estaban muy abajo, si ustedes se dan cuenta. Era harta la potencia que tenían económica los burgueses, ¿ya? Ahí en esta laminita ustedes pueden ver que
esencialmente organizándolo con nuestro criterio de clases, que ustedes no se olviden, si no se los comenté en clases, se los digo ahora, en nuestras clases virtuales, que el concepto de clase social no es lo mismo que estamento social. Recuerden que los estamentos son segmentos donde si tú nacías en el de abajo, no podías escalar a ningún otro lugar, ¿ya? O sea, morías como nacías. Mientras que en la sociedad de clases, que no es lo mismo que estamentos, tenemos que las clases asumen una cosa bien distinta, que es el tema de la dinámica social. O sea, una persona que nace en la clase más baja o en un segmento más bajo puede subir si hace las cosas de una manera durante la vida. Por eso es que en estos segmentos la burguesía tuvo harto que ver con eso, porque fue definiendo lo que se iba a conocer como las clases que hoy en día nosotros llamamos altas, medias y particularmente también las bajas, porque de alguna manera se desligaron de ahí. Y si ustedes se dan cuenta, las clases medias fueron también perteneciendo en algún momento hasta cierto punto a las burguesías más bajas, porque las burguesías también se organizaban con distinta segmentación. Lo vemos de inmediato eso, pero me pareció simpática hasta la manera de evolución en vista. Había burgueses de alta, ¿no es cierto? Otros que llamar la burguesía de segmento medio, y había una baja burguesía también, ¿ya? Pero aquí en esta manera ustedes ven que las clases bajas están metidos todos todavía, porque no es cuando se define la ruptura, que es la ruptura, yo les digo, que pasa con las revoluciones. Cuando los burgueses ganan en las revoluciones, que les costó harto, empiezan a quedar como dueños de la situación, ¿ya? Cuando después el resultado de las revoluciones les garantice su poder, el poder sobre todo que querían tener doble, que era lo económico y lo político. Miren, si ustedes se dan cuenta, los burgueses marcaron una cultura que está súper determinada por formas, ¿eh? La vestimenta, los hábitos, querían parecerse mucho a la alta nobleza, ¿ya? Solamente que los altos burgueses, los burgueses con mayor poder, eran los que incluso se podían asimilar, incluso hasta familiarmente, con las familias de la nobleza. No obstante, no todos los burgueses podían tener este estándar de vida. Habían unos que eran menores burgueses y no podían vivir tan igual como los aristócratas, ¿ya? ¿Qué es lo que define a la cultura burguesa? Miren, si ustedes se dan cuenta en esta lámina, es súper potente, porque acá lo que se ve son los hábitos de la nobleza, que eran súper diferentes a los de un burgués. La nobleza, por su parte, los aristócratas, los que no tienen que trabajar para ser superiores, porque acuérdense que se los dije, solo lo determina su cuna, valoran el ocio. Consideran que trabajar no es bacán, o sea, es de los pobres trabajar. Tienen garantizado su riqueza por concepto de la herencia y son una clase bien homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que no se mezcla con el resto. Solo algunos burgueses, como les decía en Tito, los burgueses con mayor poder muchas veces pudieron romper eso cuando había nobles que estaban arruinados, que necesitaban de una alianza económica, y muchas veces tuvieron que abrir la puerta a esos nobles más arruinados y le abrieron la puerta a los burgueses. Pero por lo general la nobleza es compacta, no admite a otras personas que no sean de su propia, llamémoslo así, raza social. Es fea esa palabra, ni procede, pero para que les quede claro, ¿ya? Mientras tanto, si ustedes se dan cuenta y comparan la cultura de los burgueses versus la cultura de los aristócratas, se van a dar cuenta que es muy diferente, porque el trabajo es la virtud para un burgués. O sea, no hay plata si no hay trabajo. La única manera de que prosperen las naciones a base de generar riqueza, que se genera por trabajo, ¿ya? Y la clave es ahorrar y acumular, que es uno de los gérmenes del capitalismo también. El capitalismo, la ideología que profesa que hay que acumular la riqueza para seguir generando más riqueza, ¿ya? Entonces, fíjense bien, comparen cómo es la ética de los burgueses versus la ética, la cultura, la forma de vivir de los nobles. Súper diferente, ¿ya? Aquí, lo que les anticipaba hace un ratito, la cultura burguesa, chiquillos, a su vez se diferenció porque habían distintos tipos de burgueses. Cuando ya después rompe este tema de los estamentos sociales y las clases permiten movimiento, se va a ver igual que hay una diferencia entre los mismos burgueses. Vamos a tener una alta burguesía, la que tiene más acceso, ¿no es cierto? Ahí dice industria por si acaso, a la que tiene mayor acceso a parecerse directamente a la nobleza y superarla por el poder económico que tenían, ¿ya? Van a darse cuenta que
que va a estar muy familiarizada con eso porque se va a asimilar también a la iglesia, quiere parecerse a los nobles y quieren parecerse en todo sentido a ellos, incluso en la ropa y en los hábitos. La burguesía media y la pequeña burguesía comienzan a diferenciarse inmediatamente porque no son personas que ostenten, no ostentan esa riqueza así que se vea, que todo el mundo sepa que son adinerados. En el fondo son gente súper, podríamos decir, austera. El burgués no quiere impresionar al mundo, pero sí muestra que es diferente a las clases más, podríamos decir, más populares. ¿Ya? Y en esta burguesía media, por ejemplo, estaban todos los profesionales emergentes, algunos agricultores acomodados, quiere decir que tenían sus campitos y los pudieron trabajar. Y también en la pequeña burguesía tenemos a pequeños comerciantes y funcionarios exitosos que se pueden instalar con algunos proyectos personales también ahí ligados al comercio. Y como sale en la lámina, son los más cercanos al proletariado. En la última lámina hablamos qué es el proletariado, pero no se olviden que son las clases industriales que son más bien la gente que solo trabaja y no tiene capital propio ni riqueza, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la burguesía, chiquillo? La burguesía es una de las principales impulsoras del capitalismo, impulsoras del trabajo, de las nuevas pautas de trabajo industrial, o sea, en serie, en proceso, sin pausa, lo cual conllevó a varios problemas que va a ir generando la burguesía a lo largo, porque se hizo en algunos momentos muy avariciosa y consumidora de muchas vidas, particularmente de la gente que tenía menos. Y eso motivó a que surgieran ideologías que fueran en contra de ella, como es el socialismo. Pero bueno, en la economía vamos a tener que, como les decía recién, son el rostro claro del capitalismo. Están con el liberalismo económico en cuanto a que creen que la única clave del progreso es el libre comercio, ¿ya? El Estado no debe intervenir, otro principio clave del liberalismo aplicado, ¿ya? Asegurar las condiciones para que el comercio se dé muy libre y próspero. Y por supuesto defienden la propiedad privada, es decir, lo que es mío y que nadie se meta con eso, ni siquiera usted, señor Estado. Así es como hablaban los burgueses, ¿no es cierto?, en clave netamente liberal. No confundir que el liberalismo no es lo mismo que capitalismo. El liberalismo lo que profesa son estos principios, ¿no es cierto?, en gran parte de lo que ustedes ven acá, pero no profesa por excelencia la acumulación de la riqueza. El liberalismo, por su parte, lo que dice es que hay que tener libertad particularmente política, igualdad ante la ley, ¿ya? Todos igualdad ante la ley, por su parte, también que el Estado no se meta en el libre juego de la economía. El capitalismo, por su parte, es la doctrina que profesa desde ahí, es decir, desde el liberalismo, chiquillos, podríamos tener que surge el capitalismo, pero no son lo mismo. El capitalismo es la postura que después se convierte prácticamente en una práctica, en una ideología incluso, que profesa que la riqueza debe generar más riqueza y quien la tenga la debe acumular. Y eso se coliga porque hay unos grandes capitalistas que son el punto contrario, un proletariado, que el que todo tiene versus el proletariado que nada tiene. Aquí, momento para una lectura. Les doy unos segunditos porque vienen unas preguntitas después, ¿ya? Lean, por favor, muchachotes. Sí. Lean nomás, no se me distraigan. Sí. Muy bien. Disculpen que estoy aún resfriado. ¿Ya? Me parece. Ahora responder las preguntitas, gente. Control de lectura. Continuamos. En la política, el rol de la burguesía siempre fue en función de modernizar el Estado. Los burgueses se sienten como dueños del progreso, quieren ser personas que representen el cambio versus el pasado de las noblezas ya añejas, por decirlo de alguna manera. Y por eso es que estos tipos, los burgueses, estas familias, ¿no es cierto?, particularmente van a querer defender estos ideales siempre en línea del liberalismo, como les digo. Ahí, si ustedes se dan cuenta, separación de poderes, soberanía popular, libertad individual, puros ideales liberales, con este concepto del progreso modernizador, que el Estado se agilice, que el Estado se abra a la modernización tecnológica, que vamos a ver más adelante en la llamada revolución industrial, que iban a haber otras conexiones con la burguesía, pero que el Estado sea capaz de gestionar rápido todos estos movimientos y no centrarse en cuestiones que sean mucho papel, mucha burocracia. No, el Estado burgués busca ser más rápido, en su lógica está laboral
para generar riqueza. En lo social podríamos decir que es súper, los burgueses tienen un culto a la familia, que quede bien claro, la familia, eso es como algo que viene de su semejanza o su búsqueda de semejanza con los aristócratas, ¿eh? Eso para que no lo olviden, ¿ya? Y es un culto bien claro. Acuérdense que sobre todo la alta burguesía asimiló a la nobleza en términos de su cercanía con las iglesias, ¿ya? Una organización donde el padre tiene un rol marcado, ¿ya? El padre es la cabeza de la familia. Todavía estamos en los años que la mujer no tiene derecho. Un poquito más adelante eso sí va a haber un eco, porque la mujer va a comenzar dentro de esta misma etapa, en unos años más, vamos a ver, va a comenzar a romper eso. Pero si tenemos que sacarle la radiografía a la cultura burguesa, socialmente hablando, la mujer está postergada, hay que decirlo. Debe estar, según el modelo burgués, en la casa cuidando a los niños y replicando las formas de usuales de la familia, ¿ya? Muy respetuoso eso de los apellidos de estos tipos, ¿ya? Los valores, acuérdense bien, aquí se acaba la familia extensa, que, mira, para que les quede bien claro a esos chiquillos. Los burgueses van a ser súper centralistas, es decir, la familia no es toda la familia, es decir, papá, abuelos, tíos, todos los que vienen por allá, como era típico de las familias en el campo o de los mismos nobles. Los burgueses van a ser mucho más concéntricos, es decir, papá, mamá, hijos, abuelos. Ese es como el concepto de la familia que se va a instalar y va a llegar incluso hasta nuestros días, porque ya no es valor de toda la gente, es como una herencia, no sé si buena o mala de la burguesía, pero que las familias son como mucho más concéntricas, es decir, no tenemos muchos lazos extensos con toda nuestra familia. No sé, es en realidad es una como les digo, no sé si es algo bueno o malo, pero es una cosa que nos legaron en el fondo, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede también? Que hay una educación centrada en los varones, ya, la mujer, como les decía, tiene un rol secundario y la ropa representa un emblema de reconocimiento y superioridad, ya. Tienes que vestirte como burgués para de alguna manera mostrar la diferencia, sea de la baja, la media y sobre todo de la alta burguesía, pues chiquillos, eso es súper claro, ya. Miren, aquí otro textito, por favor léanlo, me interesa mucho que lo lean, así que les doy unos segunditos, aunque quede más largo el video, no me importa, ya, lean. Les pongo música. Sorry. Ya, mejor pausenlo para que no perdamos tanto tiempo. Pausenlo porque ahora viene una preguntita, o un par de preguntas en realidad. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí continuamos con una pequeña galería de fotografías que representan e ilustran a los burgueses en distintos tiempos, ¿ya? Aquí una fotografía de las típicas salidas de las mujeres, así como que se hablaba mucho del mercado matrimonial, ¿eh? Las familias, estas familias burguesas, cuando tenían capitales que querían compartir, muchas veces el matrimonio era un símbolo de unión, pues, ¿no? O sea, en el fondo se combinaban las familias, pero se combinaba el capital de las familias por medio de un casamiento, y las mujeres tenían mucho que ver con eso en unos desfiles prácticamente que hacían como para presentarse a los futuros novios, prácticas así como súper añejas, si se dan cuenta, ¿ya? Y tenemos una típica sala de banquetes correspondiente, si se dan cuenta, a una muestra de la alta burguesía para mostrar su poder económico, sobre todo a los nobles, impresionarlos, pero a la vez también decirles somos mejores que ustedes, y una cosa así, ¿ya? Bueno, hay un típico de una muestra cuando salían a hacer vida social, los gorritos, esos típicos de la burguesía de principios del siglo, finales del 19, si no me falla la memoria, ¿ya? Y así ustedes van viendo, esto es los derby, que se llamaban las carreras de caballo, era una de las cosas más chicas que podían tener los burgueses y mostrarse, cual todas las señoras con la mejor pinta posible, ¿ya? Así sucesivamente, muchachos. Y hemos llegado al final. Espero les sirva el video, después les dejo otro, ¿ya? Así que véanlo, estudianlo y respondan bien las preguntitas. Cualquier duda me hablan. Exitazos, chicuelos, cuídense mucho, pero no al coronavirus. Chao. Estudia mucho y no te olvides que yo soy tu profe. Chao, chao.